Últimas noticias. Ancelotti está preocupado por la situación de Mbappé en el Real Madrid. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir siempre nuevos vídeos. Carlo Ancelotti llegó al primer encuentro ante el Atlético de Madrid con un panorama preocupante en la plantilla del Real Madrid. Con varias ausencias inesperadas, el técnico italiano tuvo que buscar soluciones rápidas para asegurar la competitividad del equipo, pero el mayor desafío fue la ausencia de uno de sus principales deportistas, Kylian Mbappé. El delantero francés, que debería ser fundamental en el ataque merengue, está pasando por un momento complicado y su ineficacia en los últimos partidos ha generado mucha preocupación. En las últimas semanas, Mbappé ha parecido distanciarse del equipo precisamente en el periodo más crucial de la temporada. Tras una actuación excepcional ante el Manchester City, donde marcó 3 goles y deleitó a la afición madridista, el jugador se volvió ineficaz. Esta fuerte caída en el rendimiento llega en un momento en el que el equipo más lo necesita, sobre todo teniendo en cuenta el duro maratón de partidos que incluye disputas directas por la Copa. El compromiso inmediato de Ancelotti y su cuerpo técnico es recuperar a Mbappé lo antes posible, para que pueda volver a ser el jugador influyente que todos esperan. La ausencia de Mbappé no solo afecta al ataque, sino que aumenta la presión sobre jugadores como Vinicius Junior y Rodrigo, que tienen que asumir roles adicionales. Además, sin el francés en buen estado de forma, Ancelotti ve mermadas sus opciones tácticas, lo que hace al equipo más predecible para los rivales. El Real Madrid siempre ha sido un club acostumbrado a afrontar la adversidad, pero cuando una de sus grandes estrellas no rinde como se espera, los desafíos se vuelven aún más profundos. Los 3 goles que marcó ante el Manchester City fueron una auténtica euforia para Kylian Mbappé y toda la afición merengue. En ese momento, parecía plenamente integrado en el Real Madrid, demostrando la habilidad y la serenidad de un delantero decisivo en los momentos importantes. Su excepcional actuación le convirtió en el protagonista indiscutible del partido, acallando las críticas y elevando aún más las expectativas respecto a su rendimiento para el resto de la temporada. La sensación era que Mbappé finalmente había encontrado su lugar en el equipo y que la tan esperada y letal versión del jugador había llegado para quedarse. Sin embargo, lo que siguió a ese partido sorprendió a todos. Desde entonces, Mbappé prácticamente ha desaparecido. El delantero, que debería haberse sentido animado por esa actuación excepcional, vio como su intensidad caía en picado. En el campo, empezó a mostrar menos explosividad, menos agresividad en sus jugadas y una postura más apática de lo habitual. Lo que debería haber sido un hito positivo en su carrera ahora parece alejarse de esa meta. La trayectoria de Mbappé dentro del equipo se ha convertido en un auténtico misterio. Su ausencia en la cancha y su falta de influencia en ataque generó dudas entre aficionados y expertos, quienes comenzaron a preguntarse si estaría enfrentando algún tipo de problema físico o mental que estuviera impactando en su rendimiento. La situación se complicó por los informes de que Mbappé había perdido sesiones de entrenamiento cruciales y había reducido la intensidad de su preparación. Se empezaron a señalar problemas físicos como una de las razones de su decadente rendimiento, pero el misterio sobre su verdadera condición solo creció. Su ausencia en los momentos críticos contrastó con su excelente actuación ante el Manchester City, que provocó el descontento de los aficionados. ¿Cómo puede un atleta que parecía imparable hace apenas unas semanas tener ahora dificultades para sobresalir en el campo? ¿Pudo el impacto psicológico del partido contra el City haber sido más significativo de lo que se pensaba? Otro tema que llamó la atención fue el cambio en el lenguaje corporal del jugador. A diferencia de los enérgicos y concentrados fanáticos de Mbappé que vieron contra el Manchester City, él comenzó a mostrar signos de frustración y desánimo. Durante el partido ante el Atlético de Madrid, su actitud sobre el campo parecía desinteresada y por momentos parecía ajeno a lo que ocurría, algo que los aficionados del Real Madrid normalmente no aceptan. Ahora, la expectativa es descubrir qué pasó realmente con el francés y, más importante aún, cómo Ancelotti y su equipo pueden apoyarlo para recuperar su mejor rendimiento antes de que sea demasiado tarde. Últimamente se ha hablado mucho de un factor que puede haber influido directamente en la caída de rendimiento de Kylian Mbappé, la extracción de una muela del juicio. Aunque pueda parecer un problema menor para un deportista de élite, los expertos afirman que la recuperación de este procedimiento puede ser más complicada de lo que se piensa, especialmente para alguien que necesita estar en óptimas condiciones físicas. Un dentista explicó que si la extracción es sencilla y sin complicaciones, la recuperación puede tardar entre 3 y 4 días, o una semana como máximo. Sin embargo, si hay inflamación o cualquier reacción negativa, los síntomas pueden durar mucho tiempo y afectar significativamente el bienestar del jugador. En el caso de Mbappé, la extracción dental parece haberle provocado unas molestias más intensas de las previstas. El delantero francés terminó perdiéndose algunos entrenamientos y reduciendo la intensidad de su rutina de trabajo, lo que puede haber impactado en su preparación para los últimos partidos.
Cuando un deportista de alto nivel se aleja de su rutina de entrenamiento, aunque sea por unos días, el impacto puede ser mucho mayor de lo que muchos imaginan. Además, el dolor y las molestias derivadas del procedimiento pueden afectar al sueño y a la alimentación, aspectos que son fundamentales para la recuperación muscular y el rendimiento deportivo. Si Mbappé no tuvo la oportunidad de descansar adecuadamente o asegurar una dieta equilibrada durante este periodo, su condición física podría haberse visto afectada. Otro aspecto relevante es el impacto psicológico que puede tener una recuperación prolongada en un deportista. Si Mbappé sufría dolor o malestar durante los entrenamientos y los partidos, es natural que esto afectara su confianza en sí mismo y su rendimiento en el campo. Los pequeños detalles marcan una gran diferencia en el fútbol profesional, y cualquier elemento que reduzca la explosividad, la agilidad o el estado de alerta de un delantero puede ser crucial para su rendimiento. Esta situación también plantea interrogantes sobre la estrategia médica del Real Madrid y si fue prudente alinear a Mbappé en partidos cruciales, considerando que posiblemente no se había recuperado completamente. Además, existen hipótesis de que la extracción dental fue el único factor que contribuyó al descenso del rendimiento del jugador. Algunos fans y críticos sospechan que puede haber otras razones detrás de esta caída repentina, como el cansancio acumulado o incluso factores emocionales y de detrás de escena. Mbappé está siempre bajo una presión intensa y cualquier variación en su rendimiento plantea una serie de interrogantes. Lo que parecía una sencilla intervención dental se ha convertido en uno de los mayores enigmas de la temporada del Real Madrid. Los aficionados esperan que el francés pueda superar esta fase rápidamente y volver a su nivel ideal en los próximos partidos. Carlo Ancelotti no es un entrenador que suela exponer en público a sus jugadores, pero su preocupación por Kylian Mbappé ya es visible tanto en ruedas de prensa como en el vestuario. El técnico italiano ha subrayado en repetidas ocasiones que el Real Madrid necesita ser más efectivo a la hora de cerrar los partidos, y sus comentarios parecen ser una advertencia directa al delantero francés. En el duelo ante el Atlético de Madrid, por ejemplo, el equipo tuvo ocasiones para conseguir la victoria, pero no las supo aprovechar. Para Ancelotti, estos detalles marcan la diferencia en una temporada en la que cualquier error puede costar caro. Además de sus declaraciones públicas, hay informes de que Ancelotti se ha estado reuniendo directamente con Mbappé para entender la situación y motivarlo a recuperar su mejor rendimiento. El técnico es consciente de que un jugador del calibre del francés no puede pasar desapercibido en partidos importantes y que su calidad en el área necesita recuperarse lo antes posible. El Real Madrid confía en Mbappé como su principal figura de ataque, y su falta de influencia últimamente ha hecho sonar las alarmas dentro del club. El entrenador mantiene una estrecha relación con sus jugadores y, aunque exige un buen rendimiento, reconoce que cada deportista pasa por fases de variación. Sin embargo, cuando se habla de alguien del calibre de Mbappé, la presión es considerablemente mayor. Una de las mayores decepciones de Ancelotti ha sido la dificultad del equipo para convertir el dominio en victorias fáciles. El técnico ya ha expresado que un equipo como el Real Madrid no puede permitirse sorpresas y debe ser implacable en los momentos críticos. La falta de eficacia en ataque ha sido un problema constante, y Mbappé, que se suponía que era la solución, terminó convirtiéndose en parte del problema. Su discreta actuación ante el Atlético de Madrid lo ejemplifica. El delantero tuvo algunas ocasiones, pero no supo aprovecharlas. Para colmo, en un momento crucial del partido, perdió el balón y no hizo el esfuerzo adecuado para recuperarlo, lo que dejó enfadado a la afición del Santiago Bernabéu. Ancelotti entiende que para ganar títulos no basta con jugar bien, es fundamental saber acabar los partidos y sumar los 3 puntos. Ante el Manchester City, Mbappé demostró que puede ser un jugador determinante, pero desde entonces su rendimiento sobre el terreno de juego ha sido completamente diferente. La gran pregunta ahora es si esta caída en el rendimiento es simplemente una fluctuación estacional normal o si hay algo más serio sucediendo detrás de escena. El técnico ya ha manifestado que necesita al mejor Mbappé para los retos que tiene por delante y la expectativa dentro del club es que el delantero recupere rápidamente su nivel. La afición madridista, que siempre exige lo mejor de sus estrellas, empieza a mostrarse impaciente ante esta fase inestable del francés. Si Ancelotti no consigue revertir esta situación y recuperar al decisivo Mbappé que impresionó a todos contra el City, el equipo podría sufrir en la recta final de la temporada. El técnico ya ha expresado su preocupación y ahora le toca al jugador actuar sobre el campo. El Real Madrid necesita un Mbappé en su mejor momento, y eso debe suceder pronto. Kylian Mbappé llegó al Real Madrid con la expectativa de consolidarse como la principal estrella del equipo, el jugador que marcaría la diferencia en los momentos decisivos. Y por un tiempo, esa expectativa pareció hacerse realidad. Ante el Manchester City,
el francés tuvo una actuación inolvidable, anotando 3 goles y siendo la estrella del partido. El Bernabéu lo celebró, la afición se emocionó y la crítica reconoció el talento del delantero. Sin embargo, lo que pasó después de ese partido se convirtió en un misterio. Mbappé, que debería haber estado aún más motivado y seguro de sí mismo, simplemente desapareció del campo. Su rendimiento cayó drásticamente, dejando al entrenador Carlo Ancelotti y a toda la afición del Real Madrid decepcionados. Inquietud. En este punto, la tarea del entrenador y su equipo técnico es restaurar al verdadero Mbappé antes de que se acabe el tiempo. Las fluctuaciones en el rendimiento futbolístico son normales, pero en el caso de Mbappé, las dificultades parecen ser más profundas que una mera caída en el rendimiento. Su comportamiento en el campo ha cambiado, su actitud parece diferente y su influencia en los partidos ha sido casi inexistente. En los últimos partidos, el jugador francés no solo ha desaprovechado ocasiones que habitualmente convierte, sino que además ha mostrado una inusual falta de interés. En el partido ante el Atlético de Madrid, la falta de intensidad y el abandono de jugadas generaron descontento entre los aficionados. El Santiago Bernabéu, un lugar que exige esfuerzo y compromiso a sus ídolos, ha comenzado a mostrarse impaciente con el número 9. Reacciones de este tipo por parte de la afición no son nuevas en el Real Madrid, y cualquier deportista que haya jugado allí sabe que las exigencias son constantes. ¿Pero qué es lo que realmente afecta a Mbappé? Comenzaron a surgir algunas teorías. Lo más comentado fue la extracción de una muela del juicio, que pudo haberle provocado molestias e influido en su rendimiento físico. Profesionales del rubro comentaron que, dependiendo de la cirugía y la recuperación del deportista, los efectos pueden durar más de lo esperado. Además del dolor, este tipo de procedimientos puede afectar a la nutrición e incluso al sueño, ambos cruciales para cualquier deportista de alto nivel. Si Mbappé no pudo descansar y comer adecuadamente, existe la posibilidad de que su estado físico se haya visto afectado, impactando directamente en su rendimiento en el campo. Por otro lado, hay quienes sospechan que la situación de Mbappé puede ser más psicológica que física. El francés siempre ha destacado por su fuerte personalidad, acostumbrándose a ser la estrella principal en cada equipo en el que ha jugado. En el Paris Saint-Germain, era el nombre principal del ataque, el jugador que decidía los partidos y era el centro de atención. En el Real Madrid comparte este protagonismo con otros talentos como Vinicius Jr., Jude Bellingham y Rodrigo. Adaptarse a este nuevo entorno puede resultar más difícil de lo imaginado. Además, la presión de representar al club más grande del mundo es completamente diferente a la que se vive en Francia. En el PSG, las exigencias las hacían principalmente la afición local y los medios franceses, mientras que en el Real Madrid, el peso de la camiseta exige rendimiento en todos los partidos, sin excepción. Ahora, la misión de Ancelotti está clara: rescatar al decisivo Mbappé, aquel que deslumbró al mundo en el duelo ante el Manchester City. Para lograrlo, el técnico italiano necesita identificar